Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe, sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor y sobre todo en nuestro curso bíblico estamos mirando la relación entre Jesús e Israel. Hablábamos de las controversias, es decir, de las dificultades. Yeshua, que quiere decir salvación. Israel, que significa fuerza de Dios. Es decir, esta fuerza de Dios que se manifiesta a través del Yeshua de Jesús, que es el Salvador. Pero en este camino hay, parece, muchas problemáticas que se nos presentan dentro de la comunidad. Y estas son las que el autor sagrado, a través de la Escritura, ellos, los autores sagrados o el autor sagrado, quien sea este redactor final, quieren resolver, ¿verdad? Se quiere resolver esta problemática y presentar cómo tiene que ser. ¿Cuál es la problemática aquí que nosotros tenemos? En el capítulo 23:13 dice que los escribas y fariseos, cierran a los hombres las puertas del reino de los cielos. Cierran, a los hombres las puertas del reino de los cielos. Según San Mateo, entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Que los fariseos le están cerrando el camino, la puerta, no le dejan entrar a los hombres al reino de los cielos. Esta frase se refiere a la falsa doctrina. Principalmente, entonces, se está refiriendo a la falsa doctrina. Tenemos un paralelo en San Lucas. Vamos a iniciar mirando San Lucas capítulo 11, en el versículo 52. Cuando Lucas nos habla también de lo mismo, pero de otra manera. Dice, ay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes, doctores de la ley, se apoderaron de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes y a los que quieren entrar se lo impiden. A los que quieren entrar ustedes también se lo están impidiendo. Eso nos dice San Lucas capítulo 11, 52. Entonces, con esto se está impidiendo la entrada en la comunidad de discípulos y obstaculizan la misión. Dos elementos entonces. Los falsos doctores, las falsas doctrinas. Esto es lo que nosotros después le llamamos en una forma mucho más general, ¿verdad? Los protestantes, decimos, los sectarios, todas las sectas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Dice, están impidiendo
a la comunidad, atención, están impidiendo a la comunidad llegar a una verdadera reflexión porque están obstaculizando, están poniendo problemas, están poniendo dificultades. Por eso dice falsos doctores, falsas doctrinas. Y de esto todo el Nuevo Testamento está lleno. Sobre todo si ustedes leen de una manera más cercana la primera carta de San Juan a su comunidad, ahí te habla pero de una forma directa. ¿Por qué? Y porque esta comunidad, que es apóstata después, que fue saliendo de esa misma comunidad, comienzan ellos a predicar por su cuenta, evidentemente, pero como son falsas doctrinas, ¿qué es lo que están haciendo? Y eso le están diciendo directamente. Impiden, dice, impiden la entrada a esta comunidad. Y más todavía, están obstaculizando la misión. Pero ¿por qué se obstaculiza la misión? La misión se obstaculiza justamente cuando nosotros presentamos la buena noticia. Esta es la buena noticia, la doctrina, pero la doctrina como una vivencia de fe, ¿verdad? De lo que esa primera comunidad fue sintiendo, fue experimentando en la vida personal cercana con Jesús. Pero ahora con las falsas doctrinas, ¿qué es lo que se está haciendo? Y se está desvirtuando. Estamos desvirtuando estas doctrinas. Estamos subrayando otros elementos totalmente diversos. En este sentido nosotros sabemos muchísimo, ¿verdad? Que dentro de la misma tradición, no sé, el problema mariano, por ejemplo, que se la toman con la Virgen María, que se la toman o sea, hay muchos elementos así. Ese es uno de los granitos que yo estoy poniendo como ejemplo, ¿verdad? Que el anticristo, que no sé qué cosa, contra la jerarquía, o sea, todos estos elementos que sin embargo dentro de una sana doctrina y dentro de un desarrollo y de un proceso, si somos sinceros y si hacemos un buen estudio, vamos a darnos cuenta que dentro de la comunidad siempre esto fue necesario y siempre se fue haciendo porque toda institucionalización toda institución necesita, ¿verdad?, de estos elementos, de los líderes, ¿verdad?, que la misma palabra de Dios te va explicando. Eso lo estuvimos estudiando últimamente mirando el Antiguo Testamento, también pero desde el aspecto del Antiguo Testamento. Y ahí encontramos, ¿verdad?, estas falsas doctrinas que de la manera como lo está presentando aquí, Lucas te dice directamente, ¿verdad?, ustedes que hay de ustedes doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave, de la ciencia. Ustedes se están presentando así, pero son falsos doctores. No han entrado ustedes, y claro, no han entrado ustedes porque al ser una doctrina falsa no pueden entrar. Y a los que quieren entrar también ustedes se lo impiden, ustedes le están impidiendo porque le están desviando el camino. Este es su GPS, pero sin embargo le están llevando por otro camino. Obstaculizan por eso la misión. Uno que tiene que trabajar, que tiene que luchar, ya es bastante difícil, ¿verdad?, la conversión de por sí. Entonces viene otro problema más. Además de aquella que es la de la conversión, la dificultad de la conversión, ahora de nuevo se te presentan varias teorías, varias figuras. Y entonces uno está obstaculizando, no sabe por quién decidirse, cómo decidirse. Por eso aquí el autor sagrado es muy claro y es muy directo. Pero si la sentencia se refiere a la misión de la iglesia, o sea, de la comunidad, porque la comunidad es la que tiene que seguir luchando y proponer el evangelio, no procede de Jesús histórico. Esto no procede absolutamente de Jesús histórico. No puede ser, porque justamente Jesús, ¿qué es lo que viene a hacer? Y viene a unir, ¿verdad? Viene a buscar la unión, el diálogo. Tengo varias ovejas que están dispersas, todas tienen que venir a formar un solo redil, dice, teológicamente hablando y escuchando el evangelio. También los adversarios se dedican con celo a la misión, ahí está. También los adversarios, escuchen bien lo que está diciendo, se dedican con mucho celo, hacen de todo y son muy celosos, ¿verdad? Hay que mirar nomás, celo de qué cosa y hacia qué cosa y por qué está defendiendo su pucherito, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que le mueve? ¿Qué hay detrás de esto? Te está queriendo decir.
También los adversarios entonces se dedican con mucho celo a la misión y se dan por contentos si con todos sus esfuerzos consiguen ganarse un solo prosélito, dice. Un solo prosélito. Aunque sea un peaje, aunque sea con uno. Vamos a comenzar. Entonces, se lanzan con todo, se dedican con ese celo a la misión. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Mientras en muchos países el coronavirus sigue dejando un enorme rastro de víctimas, en otros se empieza a ver la luz al final del túnel y poco a poco están regresando a la normalidad. Una fase delicada que para el general de los jesuitas no debe ser de reconstrucción. Yo, por ejemplo, evitaría la palabra reconstrucción, porque precisamente lo que no queremos es reconstruir lo que estaba. Creo que bueno, tenemos que entrar en una fase, y en eso estamos, ¿no? En una fase más de autocrítica mundial, ¿no? De entender lo que nos está enseñando esta crisis. Arturo Sosa asegura que la pandemia ha puesto de manifiesto que el actual modelo económico hace que aumente la desigualdad y que la parálisis económica ha hecho que las diferencias sociales aumenten todavía más. Queremos, al contrario, que esto ayude a decir, bueno, hay posibilidad de otra manera de llevar la economía. O sea, es mucho más fácil conseguir una vacuna al virus al coronavirus que al virus del egoísmo y de la guerra y de las posibilidades de tener una redistribución de la riqueza mucho más justa de la que hoy tenemos. El superior de los jesuitas dice que el desafío es para todos, pues incluso la democracia podría convertirse en víctima de la pandemia. ¿Cómo se logra que una situación tan clara de ver las cosas de desigualdad lleve a una acción política, ¿no? A una ciudadanía que se mueva en esa dirección? ¿Cómo se crece políticamente? Porque una de las víctimas del COVID puede ser la democracia. O puede ser un momento donde la democracia reconstruya sus bases más ciudadanas y pueda realmente crearse una presión, porque esto no se va a cambiar en 2 días. Por otro lado, explica que la pandemia ha costado la vida de al menos 32 jesuitas, especialmente en Estados Unidos, Francia y Líbano. Además, la Compañía de Jesús ha respondido con iniciativas a emergencias locales, muchas de ellas muy valientes, por ejemplo, manteniendo comedores y escuelas abiertas o ayudando a seguir las clases a niños que no tenían internet. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe
ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Oh, siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará.
la hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la relación de Israel y la Iglesia, pero sobre todo como un subtítulo de Jesús con Israel. Lo único que hacen los adversarios, dice aquí por lo menos desde la reflexión de Lucas, es hacerle 2 veces más dignos de la gehenna que ustedes mismos, dice. Jesús le está echando en cara. Ustedes a estos prosélitos, lastimosamente, le están llevando por un mal camino. Le están llevando por una doctrina falsa. De hecho, eran los fariseos quienes promovían la misión mundial para ganar adeptos a la religión judía. Eran los fariseos. Se dan cuenta que tienen entonces un gran celo, tienen un gran deseo por esta misión. Los saduceos, sin embargo, eran contrarios a la misión, porque entendían el judaísmo como raza, no como religión. Aquí también hay una pequeña diversidad teológica entre los fariseos y entre los saduceos. En cuanto que los fariseos pensaban en esa misión mundial para ganar adeptos a la religión judía, ellos entendían como una misión. Ellos entendían como algo dado por Dios, como una misión para evangelizar, para decir, para captar adeptos. Entonces es por eso que los fariseos también se mueven. Y dice el Evangelio, ustedes se mueven y hacen cosas impresionantes por captar por lo menos un solo adherente más a tu propia religión, le dicen. Este es el pensamiento farisaico. Miren que nosotros tenemos mucho como iniciación también desde el pueblo judeo-cristiano. Los primeros judíos cristianos, muchos de ellos pertenecían al movimiento farisaico, de los fariseos. Como yo les decía, no es que el fariseísmo es una cosa negativa, no, absolutamente, es una cosa muy interesante, muy buena, solamente que cuando ellos caen en la ley por la ley, es donde nosotros fundimos las cosas. Es como decir también, dentro de nuestra iglesia católica también nosotros podemos caer y hay muchos movimientos que caen en la ley por la ley. Como yo les dije en otra oportunidad en nuestras reflexiones, ¿verdad? Algunos se pelean porque si hay que recibir la comunión en la mano o en la boca. Y te hacen una discusión y unos problemas, ¿verdad? Porque, no sé, dijo el Papa, porque dijo fulano, porque esto y que aquello, ¿verdad? Y cada uno trae sus argumentos, ¿verdad? Entonces, en disquisiciones vanas. Lo que hay que poner es entender, no estamos diciendo que la ley de por sí no tenemos que leer y entender el por qué, porque también las leyes, cuando aparecen, son por algunos motivos bien históricos. Y entonces, eso es lo que hay que entender dentro de su contexto histórico. Cuando entendemos el contexto histórico, después nosotros vamos a lo esencial y lo fundamental, que es el mensaje. ¿Por qué? Y entonces después viene la decisión. Muchas veces es la institución la que toma la decisión. Muchas veces la decisión de la institución queda muy amplia y muy abierta, ¿verdad? Muy abierta. Por ejemplo, ya que pusimos este ejemplo de la famosa comunión en la mano o en la boca, o de rodillas o de pie o no sé, o sentado o lo que sea. Entonces, porque algunos dicen, no, solamente de rodillas, no solamente en la mano, solamente en la boca, no se le puede tocar, ¿verdad? Y bueno, eso al final, si uno lee bien los documentos de la iglesia, se va a dar cuenta que la iglesia es muy abierta y te dice, hay que mirar las circunstancias. Hay que mirar las circunstancias. Y no te va a poner y no te va a decir al estilo fariseico, no, solamente así. Somos nosotros en todo caso. Algunos Illuminatis que por ahí vienen, ¿verdad? Y
y quiere decir que esa es la única manera. Y como le estaba diciendo, sucede también con cualquiera. Eso también son sectarios, ¿verdad? Porque todo un camino de una tradición, pero de miles de años, que viene ese famoso Illuminati ahora, te escribe eso y dice que él, no sé, que una visión y que vio esto y que soñó esto y que soñó aquello y que esa es la única manera. Pero, por favor, yo pienso que ese hay que llevarle a un psiquiatra o no sé, a un psicólogo, no sé a dónde, pero hay que hacer un camino profundo y verdadero, ¿verdad? Porque no podemos así, no hay que darle el aspecto real de lo que es vivir la religión y ese encuentro personal con el Señor. O si no, nos quedamos también como los fariseos. Los saduceos, estábamos diciendo, ellos no entienden como una misión que ellos entonces tienen que andar buscando adeptos. Ellos más bien entienden, nosotros somos una raza pura, la raza elegida, y por lo tanto, esto no es una religión como tal. Dios nos eligió a nosotros y nosotros somos el pueblo elegido. Y punto, basta. Nadie más puede entrar aquí. No es una religión, es una raza. Nos pertenece a nosotros. Dios nos eligió a nosotros. Eso eran los saduceos. Por consiguiente, se podían hacer judíos, pero no convertirse al judaísmo, según entonces los saduceos. Ellos dicen, yo puedo nacer porque es una raza, puedo nacer judío, pero no me puedo convertir. Yo ahora no me puedo pasar al judaísmo, no me puedo hacer judío, según entonces los saduceos. El reproche que se hace a la misión judía es muy, muy severo. La misión cristiana siguió muchas veces los caminos de la misión judía. La misión, ¿verdad?, de los cristianos. ¿Por qué? Y yo le estaba diciendo que muchos de los judeo-cristianos venían del movimiento farisaico. Eran del movimiento farisaico. Pablo era fariseo. Fariseo, pero a rajatabla, ¿verdad? Y entonces muchas cosas él conoce, pero después se entiende, ¿verdad?, el fariseísmo como tal y como esa apertura de los hijos de Dios, esa apertura que trae Jesús a sus hijos. Por ejemplo, Pablo comenzaba su predicación en las ciudades primero por las sinagogas. Iba directamente primero a las sinagogas, se iba junto a los judíos y ganó los primeros cristianos entre los judíos prosélitos o entre los temerosos de Dios, unidos mediante amplios lazos con la sinagoga. Pablo comienza a trabajar con estos que eran helénicos, ¿verdad? ¿En qué sentido helénico? Y bueno, y que ya estaban en el mundo griego, que tenían también otro pensamiento mucho más abierto. Imagínense, estamos en Grecia, ¿verdad? La cuna del pensamiento filosófico, de la razón. Y entonces era más fácil el conversar. No se iban por un fanatismo, al contrario, era una capacidad de diálogo. Tal fue el caso también en Salamina, en Chipre, cuando nosotros vemos que en Antioquía de Pisidia, también en Iconio, en Tesalónica, en Berea, en Atenas, en Corinto, en Éfeso, esta regularidad parece ser esquemática y posiblemente no en todos los casos serán históricos los datos del lugar, pero que nos muestran por lo menos los viajes de Pablo y cómo él comienza a buscar entre los prosélitos, estos que después se adhieren a la persona de Jesús. Volvemos enseguida con más en de Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 500 5036. Tu palabra, Señor,
es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. You are mighty to save. You shower your grace upon us, and we are risen in faith out of the grave. You call us to the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. How can it be you being King have called onto us, and when you see we cannot see, you hold on to us? How can it be you being King have called on to us, and when you see we cannot see, you hold on to us? You hold on to us. To the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room,
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, poniendo las bases teológicas para hacer una buena exégesis de los 27 libros, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Con respecto a una justificación, ¿está justificado el reproche a la misión judía? ¿Será que los fariseos podían o no podían, debían o no debían hacer esta misión de ganarse para el judaísmo, prosélitos? ¿O tendrían que ser simplemente como los saduceos, que ellos dicen, no, nosotros somos una raza, el judaísmo es una raza, se nace judío, nadie se puede convertir? Y entonces termina ahí, no hace falta ninguna misión, porque una vez que vos naciste judío, sos judío y punto, ya estás dentro del judaísmo. Los otros, sin embargo, dicen, no, esta es una buena noticia que Jesús trae, es la posibilidad de que los otros también entren a formar parte de este pueblo elegido. ¿O acaso también la acusación es tan severa porque los misioneros cristianos y los judíos se enfrentaban entre sí en unas mismas regiones? Esta es la pregunta. Una acusación tan severa porque los misioneros cristianos y los judíos, aquí entonces son los dos, tanto el fariseísmo como el cristianismo, y se enfrentaban entre sí en unas mismas regiones. Cada uno estaba buscando adeptos para su propia religión. En la medida en que se presupone aquí la historia de la misión, Mateo 23:15 no es una sentencia originaria de Jesús. Marcos 23 se enfrenta con la casuística detallada en virtud de la cual los escribas y fariseos, a base de distingos, privaban de todo valor al juramento. Aunque la doctrina de los rabinos pueden encontrarse ciertos elementos de tal conducta, la verdad es que para los judíos piadosos estas escapatorias eran verdadera blasfemia. Era una blasfemia, ¿verdad? O sea, el hecho de no aceptar directamente toda posibilidad de salir o de entrar simplemente en el aspecto de utilizar la propia libertad. La ley por la ley, ¿verdad? Entonces, si yo no hago esto, estoy blasfemando contra el Señor, si no sigo así a rajatabla. Para ellos tenía toda su validez el principio, todo aquel que ha hecho juramento, rey Japón de juramento, vean con la ley, vean con la ley japona, peishare japona, ya ha hecho el juramento de hacer algo de la ley, debe cumplirlo incluso al precio de su propia vida, Es decir, somos intransigentes. Eso es lo que presenta un poco el fariseísmo, por lo menos desde este punto de vista. Yendo mucho más allá de las prescripciones sobre los diezmos establecidos por la ley, los fariseos entregan el diezmo de las cosas más insignificantes, o sea, hasta el mínimo, hasta lo más insignificante. Hay que entregar el diezmo. Jesús empieza por reconocer este celo. Qué lindo, qué interesante. Reconoce que hay un celo, buscar, pero recordemos que siempre es un celo por la ley. Pero no por eso puede pasarse por alto lo verdaderamente esencial de la ley. No podemos pasar por alto el elemento esencial de la ley. Aquí sí, Jesús entonces ya está entrando en otro elemento y le quiere dar el sentido pleno y verdadero. No pasar por alto lo verdaderamente esencial de la ley, que es la justicia, la compasión, la fidelidad. Justicia, compasión y fidelidad. La justicia, ya dijimos, lo que le corresponde, ¿verdad? Lo que le corresponde, y esta es una de las características de Dios, la justicia de por sí. Por otra parte, la compasión, decíamos que está incluso encima de la justicia. ¿Por qué la compasión? Porque es la misericordia. Si hubo un error, si hubo un desliz en ese camino, entonces la misericordia de Dios aparece ahí. Si fuese solamente la justicia, por la justicia sería ojo por ojo, diente por diente. Pero ante esta situación, lo que quiere hacer la compasión lo que quiere hacer es tomarte de la mano, es la misericordia, y te ofrece otra posibilidad. Y por último, está entonces la fidelidad. La fidelidad que significa sobre esta compasión, sobre esta misericordia, nosotros ahora queremos guardar y guardamos fidelidad.
nos esforzamos, luchamos, procuramos, hacemos ese camino entonces de fidelidad. Por lo tanto, aquí resuena una antigua exigencia profética que encontramos en Miqueas. Esta antigua exigencia profética que nosotros podemos mirar, abran su Biblia por favor, estamos en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8. Vamos a mirar un poco. Capítulo 6, versículo 8 nos dice lo siguiente. Se te ha indicado, hombre, qué es lo bueno y qué exige de ti el Señor. Se te ha indicado. ¿Qué es lo bueno? ¿Y qué es lo que el Señor te está exigiendo? Nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad y caminar humildemente con tu Dios. Esto es, dice, lo que se te ha indicado. Esto es lo que se te ha indicado. No es simplemente la ley por la ley. O sea, poner cada cosita, cada casuística que tenemos que hacer. Nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad y sobre todo caminar humildemente con tu Dios. Porque sabemos que también las leyes humanas, el pensamiento humano, nos puede llevar con mucha facilidad a la reinterpretación y después que cada uno interpreta de acuerdo a sus criterios, a sus valores, y uno entonces comienza a desvirtuar también la misma justicia, ¿verdad? Se desvirtúa. Echa la ley, echa la trampa. Entonces aquí hay que buscar, hay que entender. Y Miqueas, en este capítulo 6, ¿verdad?, nos está mostrando de esta manera en el versículo 8. Lucas 11:41 recomienda radicalmente dar en limosnas todo el contenido de las copas, lo que responde a la insistencia de que este evangelio, por la valoración de la pobreza y de la beneficencia, el valor de la pobreza y de la beneficencia. Mateo 23:27 se compara a los fariseos con los sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, llenos de podredumbre por dentro. Qué lindas que son entonces estas analogías o estas comparaciones. Ustedes, dice, son como esos sepulcros blanqueados, hermosos, esos mausoleos, ¿verdad?, hermosos por fuera, hasta con arte. Pero dice, por dentro sabemos qué es lo que tiene ese mausoleo, ¿verdad?, esa tumba. Tiene podredumbre, tiene humus. Vuelve entonces a la descomposición total. Vuelve pues a echarse en cara a los adversarios la contradicción entre apariencia y realidad. Queridos amigos, esto es para subrayar. Se vuelve a insistir en que lo que nosotros vemos aquí es la apariencia. ¿Por qué esta apariencia? Esto está apareciendo. Pero también estamos viendo cuál es la realidad y a dónde tenemos que apuntar. A la realidad. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe Nuevo Testamento. San Juan dice que sí, en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita, donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando, porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Aquí en la Eucaristía yo estoy para ti. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí. Soy alimento que la vida eterna da, soy de ti, para ti. Si estás cansado en mí puedes descansar. Si estás perdido en mí tienes un hogar. Si estás hambriento yo te quiero alimentar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. En lo sencillo me he querido yo quedar. Estoy realmente aquí en la fracción del pan. No tengas duda, ven, te puedes acercar, soy de ti. Vive en mí. En medio de la prueba en mí puedes confiar. Si estás herido yo te puedo restaurar. Si estás sediento yo te quiero voy a saciar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. La mesa está servida, te puedes acercar. Quiero habitar en ti, que
tú vivas en mí en plena intimidad. Tomen y coman todos de mi cuerpo, tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre la palabra de Dios y sobre todo reflexionamos también en esta relación de Jesús, por una parte, y la palabra, ¿verdad? Israel, que significa la relación del pueblo de Dios, la fuerza de Dios, con este Salvador que tiene que traer esa fuerza de Dios. Es la que salva, ¿verdad? La fuerza de Dios. Se acusa a los fariseos de construir monumentos en honor de los profetas y de los justos. Ellos construyen, dice, según Mateo. Miramos un poco Mateo 23, 29. Mateo 23, 29. Ustedes que construyen estos monumentos a los profetas. 23, 29 es un reproche, de cierta manera, que le está diciendo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas, construyen los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos, adornan la tumba de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no nos hubiéramos unido a ellos para derramar la sangre de los profetas. Ustedes están diciendo, ¿verdad? Nosotros jamás, somos puritanos, nosotros estamos bien, nosotros jamás haríamos una cosa mala. No nos íbamos a unir a nuestros padres que al final de cuentas, ¿verdad?, le matan a los profetas. No, nosotros vamos a tratarlos de otra manera. Pero, sin embargo, es eso lo que se nos está presentando. Si hubiéramos vivido, ¿verdad?, en el tiempo de nuestros padres, no lo hubiéramos unidos a ellos para derramar la sangre de los profetas. De esta manera atestiguan contra ustedes, le dice Jesús, que son hijos de los que mataron. Ustedes son hijos de los que mataron a los profetas. Colmen entonces la medida de sus padres. Quieren con esto entonces declararse inocentes. Somos inocentes de la sangre vertida, del asesinato de los profetas. Pero lo que están haciendo con esto en realidad es manifestar que son hijos de los asesinos de los profetas. Hijos de los asesinos de los profetas. ¿No es esta acusación producto de una crítica exacerbada? Uno podría preguntar. ¿Será que vos no sos capaz de perdonar, de no darte cuenta, de insistir tanto en lo que pudieron haber hecho sus padres? En muchas épocas y en muchos pueblos, los venideros alzan monumentos como recuerdo expiatorio de crímenes pasados. Puede reprocharse a estas generaciones posteriores que lo único que hacen con ello es declararse hijos de aquellos criminales. Se declaran hijos de aquellos criminales. Las invectivas concluyen con la amenaza: serpientes, raza de víboras, ¿cómo escaparán a la condenación de la Gehenna? La sentencia entonces trae a la memoria la predicación de Juan el Bautista. Lo que se echa en cara a los fariseos no es la astucia de la serpiente, sino su mortal peligrosidad. Por eso está diciendo serpientes, raza de víboras. No en un sentido de ser sagaces, sino que lo venenoso que son. Ustedes son una serpiente, son raza de víbora. Los presupuestos de que parten algunas palabras y motivos de este discurso contra los escribas y fariseos aluden a una época anterior a la destrucción de Jerusalén. Esto en el sentido histórico crítico, ¿verdad?, de nuestro estudio nos damos cuenta. Esto se está aludiendo directamente a la situación que vivió Israel en ese momento, la destrucción de Jerusalén. En Mateo 23 se admite el rabinato
lo que insinúa que se trata de una comunidad judeocristiana. Es una comunidad judeocristiana. Mateo 23, 5 y siguientes se describen las circunstancias socio-religiosas de Jerusalén. ¿En qué situación está viviendo Jerusalén? ¿Cómo están sus habitantes? Está en pleno florecimiento la misión judía, como decíamos, el buscar adeptos, los judíos que salen, que miran, que dejó luego de existir cuando, a consecuencia de la gran catástrofe, Israel tuvo que concentrar todas sus energías para poder asegurar su propia existencia como pueblo. Tuvo que centrarse, ¿verdad?, su propia existencia como pueblo, todas sus energías. La casuística del juramento presupone la existencia del templo, la casuística, y de sus instalaciones aún. Como en los tiempos normales se sigue cuidando los sepulcros y sigue aún en pie los monumentos de los santos. Es decir, ustedes siguen haciendo lo mismo. Eso le está echando en cara la comunidad cristiana a los fariseos, es decir, a los judíos, porque ellos no le están aceptando a esta comunidad cristiana. Y aquí entonces le está diciendo y le pone en cara, ¿verdad? Esto, no obstante, los exégetas se preguntan si este discurso puede atribuirse al mismo Jesús o si no se trata, en todo caso, de una formación espiritual, posterior, formación posterior, es decir, una comunidad que va naciendo posteriormente y que va reflexionando, aunque en ella se hayan podido introducir algunas sentencias aisladas de Jesús. La problemática es una problemática que vive la comunidad. A esta problemática nosotros le respondemos con los hechos y dichos de Jesús, pero en realidad es una comunidad posterior ya del tiempo de Jesús, al tiempo de Jesús. ¿No está este discurso en contradicción con la justicia y el amor y por consiguiente con el espíritu de Jesús? Las amonestaciones hechas a la comunidad de discípulos indican que se han producido ya en ellas falsas evoluciones posteriores. Falsas evoluciones posteriores. La misión cristiana parece estar ya en marcha. Según este discurso, la justicia de los fariseos es pura y total hipocresía. Según el discurso, como se nos presenta aquí, por lo menos, ¿verdad? Es una hipocresía total. Pero por otra parte también la misión judeo-cristiana, es decir, del cristianismo, ya comienza también a ponerse en marcha. En la parábola del fariseo y el publicano de Lucas, se supera el fariseísmo de una manera radicalmente diferente y al mismo tiempo más profunda. En esta parábola se admiten la piedad y la justicia de los fariseos. Piedad y justicia de los fariseos, porque dice, ¿verdad? Yo no soy como esto. Dice, Pepe Mondro paité solamente cuando dijo, yo no soy como este fulano de tal, como este, ni quiero ser, ni le quiero mirar. Aunque son declaradas insuficientes para la época ya presente de la espera del reino de Dios. Esta debió ser la auténtica postura de Jesús frente al fariseísmo. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando posteriormente sobre este tema tan interesante, Jesús e Israel. Cómo tenemos que entender esta fuerza de Dios que actúa a través de la persona de Jesús. Por el día de hoy les dejo la bendición de Dios que descienda sobre sus familias y descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Esto fue Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.